Queridos amigos, ya estamos de regreso y como les había dicho, comenzamos con este tema súper interesante que son finanzas personales, y para esto nos acompaña el doctor honoris causa Marco Jaimes, ¿verdad? Marco Jaimes, bienvenido. ¿Qué tal, Toto? Muchas gracias por la invitación. Buenos días al auditorio. Es un honor para mí, un placer estar aquí en este espacio. Oye, amigo, nos traes un tema súper interesante que yo creo que a la mayoría de la gente nos debería de llamar la atención, y porque al final de cuentas de repente no sabemos cómo administrar nuestros recursos de manera personal, ¿no? Entonces tú nos vienes a platicar de este tema que es finanzas personales, ¿no? Es correcto. Hoy vengo a hablarles de finanzas personales. Tengo aproximadamente 25 años trabajando en finanzas empresariales, pero adapté algo para el día de hoy sobre finanzas personales. Ok, platícanos un poquito, ¿cuál es la importancia de tener una buena administración o, por ejemplo, de preocuparnos y de ocuparnos sobre todo de nuestras finanzas personales? Es básico, es súper importante estar al día con tus finanzas personales, pero ¿qué son las finanzas personales? Son todos aquellos actos o hábitos que desempeñamos todos los días para aplicar nuestros recursos económicos, para ver cómo gastamos el dinero. Y voy a hablar lo más sencillo posible para que se capte el mensaje que les traigo el día de hoy. Me interesa que hoy se lleven algo y que a partir del día de hoy cambien sus vidas con un buen uso de sus finanzas personales. Así es, porque la mayoría de las personas, pues yo creo que nada más nos dedicamos a, pues bueno, tenemos nos llega nuestro pago, nos preocupamos por lo que nos gusta, a lo mejor por gastarnos ese dinero, y a veces no nos fijamos cuáles son nuestras necesidades básicas, ¿no? A lo mejor que tenemos, y de repente ya nos damos cuenta y ya se evaporó el dinero, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para cuidar o para tener unas buenas finanzas personales, amigo? Ok, ¿qué buscan las finanzas personales? Buscan una estabilidad económica. Todos, absolutamente todos, queremos una estabilidad económica. A todos nos gusta el dinero, ¿estás de acuerdo? Así es, indudablemente. Vamos a hacer un buen uso y les traigo algunos tips para hacer buen uso de esto. A ver, platícame, ¿cuáles serían esos tips que nos darías para hacer un buen uso de nuestros recursos? Les voy a dar un ejemplo. Un empleado tiene un sueldo semanal de 1,000 pesos. Voy a usar números cerrados, cifras simbólicas. Esta persona tiene 1,000 pesos de sueldo a la semana, ¿de acuerdo? Olvidemos que tenga dinero ahorrado, olvidemos que tenga un guardadito, cuenta con 1,000 pesos. Por lógica, solo tiene 1,000 pesos para desembolsar, para gastar. Pero ¿qué crees? No siempre sucede. Muchas veces gastamos más de lo que nos ingresa. Ok, y pues la mayoría de los casos, ¿no? Claro. ¿Y cómo se da esto? Normalmente cuando gastamos y no nos alcanza el dinero que tenemos en nuestra cuenta o en nuestro bolsillo, recurrimos a un préstamo, recurrimos a un financiamiento de un tercero. Ese tercero es el acreedor. Ajá. Entonces a lo mejor pedimos prestado, a lo mejor se nos hace fácil pagar con la tarjeta de crédito. Cuando tú adquieres una deuda, adquieres un compromiso de pago. Y esa deuda quizás la pagas en una semana, en meses o hasta en años. Entonces tienes que revisar si realmente necesitas adquirir esa deuda. Ok, y para esto a lo mejor limitarnos en nuestros gastos, ¿no? A lo mejor o tratar de sacarle el mejor provecho a nuestro pago que tenemos a la semana, ¿no? O sea, para no adquirir este tipo de deudas, ¿verdad? Por supuesto, y un tip que les traigo el día de hoy es revisar si es necesario e indispensable que adquieras esa deuda. Okay. Si no la necesitas, no te endeudes. Entonces te invito a que revises todos esos gastos que tú realizas y ver si realmente lo necesitas. Okay. No hagamos gastos innecesarios. Ok, gastos innecesarios, ¿qué podría ser? A lo mejor si pretendemos comprarnos algo de ropa, si pretendemos salir a comer con la familia, con los amigos, a tomar una cerveza. O sea, son como gastos innecesarios, ¿no? Para endeudarnos, ¿verdad? Es correcto. Tú vas a un centro comercial, ves una chamarra que te gusta, te llama la atención y la chamarra casi te dice llévame contigo, ¿no? Okay. Revisa que realmente la necesitas. Y muchas veces en los centros comerciales llevamos una tarjeta de crédito y pagamos
Y lo más fácil es firmar. Es lo más fácil, pero cuando el banco te dice, oye, me debes, si la chamarra te costó 2,000, 3,000 pesos, el banco te va a decir, me debes 2,200, ¿no? Por el interés. Claro. El acreedor siempre espera recibir más. Entonces, volviendo al ejemplo del empleado que les comentaba que tiene ingresos por 1,000 y que crees que adquirió préstamo con una tarjeta de crédito, gastó 1,200. Entonces ahí ya tiene un exceso en sus gastos. Okay. ¿De acuerdo? Esa deuda ya se la va a llevar a un tiempo indefinido, ¿no? Okay. Aquí la idea es revisar que realmente, y volviendo al ejemplo de la chamarra pagada con la tarjeta de crédito, que realmente la necesites. No hagas gastos que no son necesarios. Ahora, las finanzas personales te invitan a que, no tanto a que te limites, como lo decías tú, sino a que te organices. Ok, es a lo mejor el término correcto, ¿no? Organizarnos con nuestros gastos, y también a lo mejor cuando tengas un sobrante, entonces a lo mejor vas a poder adquirir aquello que deseas, ¿no? Como esa chamarra, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que si la adquirimos en un momento que no podemos o que no, nuestro dinero semanal no da para eso, pues sería un gasto innecesario, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Cuál sería el otro consejo, amigo? El otro consejo es manejar una herramienta, y yo lo hago, es un flujo de efectivo. Okay. En estos tiempos, la mayoría de la gente ya usa una laptop o una computadora personal. Es simplemente una hoja de cálculo, es muy fácil. En la parte de arriba, tú llenas la parte de los ingresos. Okay. En la parte de abajo, llevas los gastos. Hay dos tipos de gastos: los gastos fijos y gastos variables. Okay. Entonces identifica cuáles son tus gastos fijos, y dentro de tus gastos fijos vas a tener la renta de tu casa, la mensualidad del auto, la luz, el teléfono. Exactamente, el internet, todos son gastos fijos. Okay. Y abajo, si clasificas los gastos variables, tienes la gasolina, la despensa, las salidas al cine. Es importante que en esta hoja de cálculo, separada por ingresos y gastos, identifiques, toma tu tiempo para identificar. Los ingresos es lo que lo tienes muy claro, pero muchas veces los gastos no. Y lo que decías hace rato, ¿cuántas veces, y los que percibimos a lo mejor un sueldo quincenal, semanal o mensual, antes de que termine la quincena, vamos a decir, dices, ¿por qué ya no tengo dinero? ¿En qué me terminé mi quincena, no? Y te faltan 2 o 3 días. Claro. Entonces, si tú haces esta hoja de cálculo, este flujo de efectivo, y lo hacen las empresas grandes. Okay. Yo lo hago en las empresas. Okay. Si clasificas ingresos, gastos, ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pues bueno, a lo mejor vas a tener un panorama más amplio de qué es lo que necesitas cuidar cuando te llega tu pago, ¿no? Porque al final de cuentas, de repente, híjole, se me olvidaba que la luz llega a este periodo, se me olvidaba que tenía que pagar esto. Entonces, pues al final de cuentas ya te diste cuenta que tus 1,000 pesos ya estaban destinados desde el primer día para algo, ¿no? Claro, y esta herramienta no sirve únicamente para el presente, para revisar tu ingreso y tu gasto. Cuando tú tienes más gastos, ahí te vas a dar cuenta en qué estás gastando de más. Okay. Y yo te invito a que analices, tomes tu tiempo y seas muy consciente cuando hagamos compras, porque a veces somos muy compulsivos y así compramos es. Lo que no necesitamos. Híjole, pues bueno, ahí nos vamos creando necesidades que no claro, necesitamos, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer consejo que nos das, Jaime? Que además de que hagas tu flujo de efectivo, también lo proyectes al futuro. Proyecta cuánto vas a percibir. Si estamos empezando el año, haz tu flujo de efectivo futuro por las próximas semanas, quizás por los próximos meses, y revisa qué es lo que necesitas gastar, qué no. Okay. Y ver la forma también de tener ingresos adicionales. Okay, vuélvete emprendedor, pon un negocio, busca un trabajo de fin de semana. Si es que no puedes reducir tus gastos, la idea principal es reducir tus gastos, quitar gastos innecesarios. Y si por los gastos no se puede hacer algo,
créate o busca una forma de obtener ingresos por otros lados, ¿no? Y a lo mejor va a ser la forma de que si no la libramos con nuestros gastos fijos, pues bueno, te puedas dar ese gustito o esos gastos innecesarios que de repente quieres tener, a lo mejor dentro de esa semana, ¿no? Porque al final de cuentas, la mayoría de las personas, yo creo que nuestro dinero, nuestra quincena o nuestra semana ya la tenemos destinada para esos gastos fijos, ¿no? Es correcto. Y cuando haces proyecciones a futuro, por ejemplo, en las siguientes semanas, febrero, marzo, puedes ir planeando algo que quieras. Por ejemplo, el viaje que tanto has querido. Ajá. Planéalo. Okay. Empieza a planear ahora en enero tu viaje para verano, por ejemplo. Okay. O planea una fiesta, planea el adquirir un auto, planea el adquirir una casa. Todo o sea, la base de todas nuestras finanzas personales va a ser organización y planeación para poder llevar a cabo o para poder tener finanzas personales sanas, ¿no? Efectivamente, y lograr una estabilidad económica. Okay. Cuando tú eres consciente de hacer compras, vas a ver muchas cosas, muchos beneficios. Cuando compras sin pensar, vas a ver la consecuencia. O sea, al final tenemos que lograr fomentarnos esos hábitos de poder planear, de poder organizar, para poder ver un resultado de regreso en nuestras finanzas personales. Es correcto. Y si hay una persona que no puede hacer el flujo de efectivo en una hoja de cálculo, hazlo en una libreta, sencillamente. Haz una libreta, divide la hoja en dos, pon ingresos, gastos, revisa todo aquello que no es indispensable. Obviamente tienes necesidades básicas que las debes cubrir. Esos gastos no los puedes recortar. Claro. La alimentación, la educación, el transporte. El entretenimiento muchas veces es importante. Es básico para estar Y yo sano. no vengo a decirles que no adquieran tarjetas de crédito, yo no vengo a decir que se limiten. Únicamente los invito a que se organicen y hagan buen uso de sus recursos. Con esto van a tener una estabilidad económica sana. Así es. Y vas a planear a futuro y vas a tener lo que tanto has querido. El viaje, la fiesta, el comprarme ropa, la ropa que quiero, pero hazlo con conciencia. Pues queridos amigos, este 2022 vale la pena ponernos a organizar y a planear nuestras finanzas personales para cambiar eso que venimos arrastrando desde años atrás. Si ustedes quieren saber más de finanzas personales y un poquito más de nuestro querido amigo el doctor honoris causa Marco Jaimes, pues bueno, lo que pueden hacer es no perderse la próxima edición de la revista Foro Magazine, porque vamos a tener un reportaje un poquito hablando de su trayectoria y también, pues bueno, hablando un poquito de finanzas personales. ¿Qué te parece, amigo? Es correcto, me parece muy bien todo. Pues yo encantado, ojalá que no sea la última vez que nos acompañas aquí en tu espacio estelar. Te agradezco mucho. ¿Y algo que quieras agregar, Marco? Que de finanzas personales nos podemos pasar hablando mucho tiempo. Pero ahorita les traigo el mensaje principal y claro que sí, con mucho gusto podemos agendar otro tema relacionado como educación financiera. Puede ser el siguiente tema. Así que si ustedes se quieren poner las pilas en sus finanzas, recuerden, vamos a tener próximamente aquí de invitado aquí en tu espacio estelar. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Hay que planear, hay que organizar y nuestras finanzas personales van a cambiar. Al contrario, tú te es correcto. Gracias, al amigo. contrario, gracias a ti y qué gusto haber formado parte de este espacio. Gracias y vamos a ver este videito de finanzas personales. No le cambies.